Fíjense que la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, anunció que entraría en funciones un nuevo operativo en conjunto con el gobierno de México, que se trata del operativo Portero. Un operativo en conjunto con los Estados Unidos que consiste en capacitar a los policías mexicanos para el combate en contra del crimen organizado en los Estados Unidos. La embajada del gobierno norteamericano en México pone este tuit en donde dice problemas compartidos, soluciones compartidas, dando a entender que efectivamente hay un acuerdo entre la Agencia Antidrogas norteamericana y el gobierno de México para poder, nuevamente, en un problema compartido, encontrar una solución compartida al tema. Y les voy a decir una cosa, de ser así, a mí me causa mucha alegría. Qué bueno que el gobierno de México, que esa fue mi primera reacción, acepte la ayuda del gobierno de los Estados Unidos en un combate a un problema que tenemos en común. Pero ¿qué pasa cuando tú eres parte del problema? ¿Qué pasa cuando el gobierno de México es parte del problema? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntan directamente en su conferencia mañanera. A ver, presidenta, platíquenos por favor de este maravilloso acuerdo que tiene usted con las agencias de droga norteamericanas para combatir el crimen organizado en nuestro país. Esto contestó la presidenta de México. Bueno, antes de ello quiero hacer una aclaración. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. De veras que no eres más pendeja porque no eres más grande. No lo puedo poner de otra forma. La DEA lo que informa es que hay un acuerdo de colaboración entre la Agencia Antidrogas para entrenar a policías mexicanos para combatir el crimen organizado en México. Cuando escucho a la presidenta de la República Mexicana decir, yo quiero decirles que no hay ningún acuerdo de ninguna de las instituciones, lo primero que pensé es así, huevos, puta, qué madrazo. Qué madrazo, porque el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, creo que ya nos quedó claro que no somos amigos. Creo que ya nos quedó claro que el gobierno de México no quiere trabajar con el gobierno de los Estados Unidos porque, entre muchas otras cosas, el gobierno de Claudia Sheinbaum en estos momentos se siente ofendido después de que el gobierno de los Estados Unidos ha expuesto, señalado y acusado al gobierno de México de ser parte del crimen organizado. Acusado al gobierno de México de ser controlado por los narcotraficantes. Yo veo por parte de Omar García Harfuch, por parte del propio Marcelo Ebrard Casaubon, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de México en Washington, inclusive por parte del embajador de los Estados Unidos en territorio nacional, esfuerzos, por llamarlo así, desesperados por tratar de llegar a acuerdos diplomáticos, porque la diplomacia es importante para nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Y por otro lado, a una presidenta borracha de soberbia, que no puede aceptar la contradicción en la que ella misma entró en este momento en la conferencia mañanera. No hay ningún acuerdo, pero sí hay unos policías que se van a entrenar a Texas. Entonces, presidenta, sí hay un acuerdo. Y el acuerdo es que estos policías mexicanos van a ser entrenados en los Estados Unidos para combatir como una parte de un equipo de fuerzas especiales, cosa que no es nuevo. El gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México se ha llevado a elementos de la Marina, a elementos del Ejército, a elementos de la extinta Policía Federal o elementos de la Guardia Nacional o de la Gendarmería Nacional en distintas capacitaciones a Texas, a San Diego,
a California, a las bases de los Estados Unidos, para recibir entrenamiento para poder combatir un problema que tenemos en común. Ahora no hay confianza. Y les voy a decir una cosa, de buena cuenta no hay confianza. Porque la información que tienen los Estados Unidos sobre el gobierno de México, al parecer, es mucho más voluptuosa de lo que la presidenta de la República cree que tienen. Simplemente lo que acabamos de ver el día de ayer, el cambio de sentencia, el cambio de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada y la pobre presidenta de México que sigue sentada en su trono de Palacio Nacional esperando que le den información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Al Mayo Zambada lo capturaron hace más de un año. Ismael El Mayo Zambada ya negoció. El hijo del Chapo Guzmán ya negoció. El otro hijo del Chapo Guzmán ya negoció y va a testificar el 15 de septiembre. Y la presidenta de México sigue sentada en su sillita de Palacio Nacional esperando que el gobierno de los Estados Unidos le dé explicaciones al respecto. La pregunta que al parecer no se hacen en Palacio Nacional es por qué no les dan las explicaciones. Y no les dan las explicaciones porque el gobierno de los Estados Unidos no le tiene confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum, a la que constantemente están acusando de estar coludida con el narcotráfico, y una presidenta que no quiere aceptar el error. Una presidenta que a pesar de recibir estos constantes ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos, por otro lado, también hace esfuerzos con Omar García Harfuch de hacer decomisos, de, al parecer, arrestar a casi 30,000 personas que nadie ha visto, al parecer, tener y incautar una enorme cantidad de toneladas de droga y acabar con narcolaboratorios. Se están haciendo esfuerzos desesperados por parte del gobierno de México para complacer a los Estados Unidos. Sí. Lo que tenemos aquí ya es un problema de egos y es un problema de soberbia porque, nuevamente, la presidenta seguirá esperando la información de cómo se llevó los Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada. ¿Por qué no le pregunta a Rubén Rocha, señora presidenta? Él que estaba invitado a la reunión con El Mayo Zambada y que decidió no asistir a esta invitación de los hijos del Chapo Guzmán, que acabó siendo una emboscada para llevarse al capo de capos a los Estados Unidos. Un capo que usted sabe perfectamente bien, ha dado información importante de su gobierno, de sus campañas y de el dinero y el financiamiento que ustedes como partido político han recibido del narcotráfico para poder no solamente llegar al poder, mantenerse en el poder a través de la compra y coacción del voto que representa el narcotráfico en nuestro país. Así contestaba la presidenta ante la pregunta que se le hace en la conferencia mañanera. Ahora, segundo, nosotros cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga con pruebas para ponerlo en la Fiscalía General de la República y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga digo nosotros como país, que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar, siempre. Pero tiene que haber pruebas, porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide, donde hubo una detención en Estados Unidos y después, cuando el presidente López Obrador, a través de la Fiscalía, pide las pruebas y envían las pruebas y no se encuentra ninguna prueba. Ay, amiga, entonces ya sabes por qué no te dan la información. Te acabas de responder tú solita. No se nos olvide, está el antecedente de Salvador Cienfuegos. Qué bueno que no se te olvida. Porque justamente por ese antecedente de Salvador Cienfuegos es que el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, la DEA y demás organismos investigadores, incluyendo a la Secretaría de la Defensa, no te tienen confianza a ti, a tu gobierno y a tu fiscalía. Porque en el momento en el que ante un airtight case, porque así fue como se categorizó, airtight case, o sea, un caso prácticamente cerrado, se te entrega la documentación de la colusión de Salvador Cienfuegos
con grupos delincuenciales, a través de mensajes, a través de llamadas, y yo no sé qué más te entregaron, porque no nos diste a conocer. No solamente rompiste con los acuerdos de colaboración, al dar a conocer información clasificada que el gobierno de los Estados Unidos le da al gobierno de México. No solamente hiciste eso, y no le hablo a Claudia Sheinbaum en específico, le hablo al fiscal general de la República y a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Agarraste a Salvador Cienfuegos, lo recibiste en los Estados Unidos, le quitaste las esposas, lo subiste a un avión y lo liberaste en el momento en el que aterrizó, sin llevar las pruebas a ningún tipo de peritaje. Te valió madres, y hablo a ti, gobierno. Entonces, ¿con qué confianza te voy a mandar las pruebas? Cuando lo primero que haces sin ver las pruebas es desestimar las pruebas y de repente publicar lo que a ti te conviene para tratarte de lavar las manos. Cuando en realidad lo que estás haciendo es cubrir las nalgas al ejército mexicano, encabezado por en ese entonces Luis Crescencio Sandoval, que era la mano derecha de Salvador Cienfuegos, cuando Salvador Cienfuegos era secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto. Y no solamente eso, las acciones que ustedes han hecho con el ejército al entregarles las aduanas, al entregarle los puertos de aeropuertos, al entregarle toda esta maquinaria que utiliza el narcotráfico para poder hacer su trabajo. No son ideas del gobierno de los Estados Unidos, son acciones representadas en lo que ustedes han hecho con la información que el gobierno de los Estados Unidos en su momento les llegó a entregar. ¿Hay pruebas? Seguramente las hay, Claudia. Seguramente las hay. Porque como tú lo has dicho en tu conferencia mañanera, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos está negociando con terroristas? Ahora, vamos a poner este pastelito de información y vamos a echarlo a un lado. ¿Cómo quieres que confíen en ti cuando te acabas de reunir con Adán Augusto López Hernández, que trae la nube encima del tema de Hernán Barrera y la barredora y el crimen organizado y lo que está sucediendo con el cártel Tabasco Nueva Generación y los asesinatos y los muertos? Te reúnes con Adán Augusto y lo primero que haces es decir lo siguiente. Escuchemos. Lo primero que haces es decir que te reuniste con Adán Augusto López Hernández y decidiste no hablar del tema. Escuchemos. Pero no tocamos ese tema, pues ese tema le corresponde a la Fiscalía del Estado de Tabasco, la Fiscalía General de la República. Entonces, él fue electo como coordinador por los senadores de Morena, porque antes se creía que la presidenta, o así, ¿no?, el dedazo del presidente en todos lados. Entonces, él fue electo por los senadores de Morena. Y pues nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer. Me vas a decir, presidenta, me vas a decir que camino al baño, que en el pasillo de Palacio Nacional no te volteaste con Adán Augusto y le dijiste, en el pedo en el que me metiste. O sea, no, pues ¿para qué? Digo, ¿cuál es el objeto, no? De todos modos, las indicaciones ya las recibiste desde Palenque. No le vas a hacer nada a Adán Augusto. Es que los eligieron los senadores y lo eligieron como el coordinador. O sea, como lo eligieron los senadores de Morena, entonces quiere decir que la Fiscalía General de la República ya no tiene la obligación de seguir un proceso de investigador ante la colusión y posible complicidad del entonces gobernador, después secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, con un tema tan complicado y tan sensible como un grupo delincuencial conocido como la Barredora. Para empezar por ahí, amiga. Para empezar por ahí. Porque luego, si nos ponemos a hablar del huachicol, el nombre de Adán Augusto vuelve a salir adelante. Y si nos podemos hablar de la corrupción de los contratos asignados de gobierno y los amigos y su asistente y las 15 propiedades que se compró y por todos lados, los grupos empresariales que apoyaron a Adán Augusto, que hoy reciben jugosos contratos, los escándalos con Andrea Chávez, ¿por dónde quieres que empiece?
¿Me vas a decir, presidenta, que irresponsablemente no tuviste el ahínco de separar tantito a Dan Augusto a decirle eres un pendejo? Porque perdóname, presidenta, más merece. Porque no solamente es tu declaración, es la declaración que hace Ricardo Monreal Ávila. Cuando le preguntan a Ricardo Monreal y dice, yo lo que veo es que la presidenta respeta mucho a Dan Augusto. Y yo te voy a cambiar la palabra respeto y te la voy a poner miedo. Porque lo que menos me gustaría pensar, ciudadana presidenta, amiga, es que usted le tenga miedo a Dan Augusto López Hernández. Porque eso es lo que está representando. Usted le tiene miedo al amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque la cercanía de Adán con Andrés es mucho más grande que la cercanía tuya con Andrés. Porque tú llegaste a los favores de Andrés Manuel López Obrador cuando se decidiste traicionar a tu esposo, a Carlos Simas, al que aventaste en una charola de plata en una reunión con Andrés Manuel López Obrador por haber recibido dinero del empresario argentino que le dio los mismos fajos de billetes a René Bejarano. Ese escándalo no se nos va a olvidar. Y tampoco se nos va a olvidar que tú entregaste a tu güey, entregaste a tu marido. Pero así, mira, no lo pensaste ni dos veces. Ahí te ganaste los favores de Andrés Manuel. Pero Adán Augusto es hermano. Adán Augusto es compadre. Adán Augusto es amigo de la infancia. Y tú lo que tienes es miedo de Adán Augusto. Porque si alguien en estos momentos puede desestabilizar tu gobierno, y si quieres ahorita lo platicamos, es Adán Augusto López Hernández, es Ricardo Monreal Ávila. Que créemelo, te van a desestabilizar. Porque ahorita el problema más grande que tiene tu partido político y tu presidencia, no somos nosotros en la oposición, son ustedes. Ustedes hoy están sentados en Palacio Nacional en una bombita que en cualquier momento va a explotar. Y poco a poco han empezado a caer los petardos necesarios para que esta gran bomba atómica que representa a tu gobierno explote. Los escándalos de Andy, las vacaciones de Mario Delgado, los escándalos de Sergio Gutiérrez Luna, y así, vele sumando, como poco a poco el pueblo de México se da cuenta del cinismo, de la complicidad, de la corrupción, de la mentira, de todo lo que en implosión está generando un gobierno que se construyó a base de mentiras, a base de falsedades. Porque eso es lo que hicieron. Engañaron al pueblo.